Bueno, vamos a hacer una hoja de cálculo como esta. Recordad que para escribir factura así tenéis que usar el botón de combinar celdas. ¿m? Y luego aquí lo que hemos usado es el nombre de la empresa, el NIF, poniendo en una celda el dato y en la siguiente celda el nombre del dato y en la siguiente celda el dato en sí, dirección, código postal, etcétera. Una factura tiene que llevar los datos de la empresa y los datos del cliente, ¿vale? Y un número de factura, que si no lleva número de factura no es una factura, por tanto esto no es una factura. Pones aquí número de factura, por ejemplo la 356A del 2012, ¿vale? Ahora es una factura. Bueno, yo voy a copiar y voy a explicar lo más importante, que es lo de la fórmula. Esto se supone que ya os habéis aprendido a hacerlo de la hoja anterior, ¿vale? Escribir los datos, ponerlo bonito, poner la celda más ancha, etcétera. ¿Vale? Recordad que los bordes, estos grisecitos no se ven, que si le doy al botón que hay aquí, que es vista preliminar, no se ven, solo se ven los que yo ponga. Yo he puesto haciendo un cuadro los datos de la empresa y haciendo otro cuadro los datos del cliente, ¿vale? Bueno, voy a coger algunos datos más, voy a coger estos datos hasta aquí. Pegar, vale. Bueno, pues tengo estos datos. Ya le he puesto formato de moneda a los precios y ahora lo que quiero hacer es calcular el total de cada línea de factura. Es decir, si he comprado 6 sillas y cada una me cuesta 40 euros, para calcular cuánto me cuestan en total, hago clic en la celda E10 y pulso para escribir el símbolo igual. Todas las fórmulas empiezan con un igual. Y luego hay dos maneras de escribir la fórmula: escribirla directamente o hacer clic en la celda que quiero operar. Por ejemplo, si hago clic aquí en la celda C11, automáticamente se me pone aquí el C11. Luego escribo en el teclado el símbolo de asterisco, que es multiplicar, y luego pulso la tecla de 11. Y cuando hago pulso intro, automáticamente me calcula 6 por 40. Si cambio cualquiera de los datos, 5 silla en vez de 6, pulso intro, automáticamente se recalcula el contenido de la celda, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Ir escribiendo la fórmula tantas veces como filas haya? Por supuesto que no. A alguien se le habrá ocurrido alguna manera de hacerlo para que lo haga automáticamente. Y es así. Si yo cojo de una celda en la esquina inferior derecha cuando está seleccionada y tiro hacia abajo, se me copia la fórmula y se me hacen las operaciones para cada una de las filas. Es decir, aquí multiplica 3 por 200 en vez de 5 por 40. Si nos fijamos, aquí se pone el valor que se calcula de la fórmula. Pero aquí, en la barra de fórmula, aparece la fórmula que se calcula. Si aquí es C11 por D11, aquí al copiarla es C12 por C12, por D12, perdón, porque he cambiado de fila, C13 por D13 y así. Ahora vamos a calcular el total de la factura. ¿Tengo que sumarlo de cabeza? Obviamente, estando delante de un ordenador, alguien habrá creado una fórmula para sumarlo. Y además, como se usa tanto, hay un botón aquí en la barra de fórmula que se llama suma. Es decir, me pongo debajo de lo que quiero sumar o a la derecha y le doy a suma. Y el programa me detecta automáticamente todos los números que haya encima y además me los selecciona. La línea esta azul es la selección. Y me pone igual a suma, abre paréntesis, el rango de celdas, perdón, el rango de celdas que voy a sumar, que es de 11 a 17. Le doy a intro y ya me ha sumado todos esos números. Obviamente, si cambia el precio del vaso, por ejemplo, a 3 euros, le doy a intro, me cambia esta fila y además la suma me la recalcula. ¿Vale? La factura no siempre es lo que tengo que pagar, me pueden poner un descuento. Imaginaos que me ponen un descuento, pues, del 20%. Aquí voy a poner 0,2.
o mejor lo voy a poner aquí, 0,2. Obviamente el descuento suele ser en porcentaje, entonces hago clic en el 0,2, hago clic en el botón formato porcentaje y ya me pone el 20%. ¿Y cómo calculo el 20% del total? Muy fácil, escribo el igual y solo tengo que multiplicar 0,2, es decir, 20% de, que se traduce como por, el total. Y eso es lo que me tiene que descontar. Y esto da lugar al total sin IVA. ¿Vale? El total sin IVA es igual a el total menos el descuento. Le doy a intro y me lo calcula. Obviamente, si cambia el precio de los vasos a 2,5, me recalcula todos los números. ¿Vale? Y luego tenemos que tener en cuenta que hay que aplicarle un IVA. El IVA es el 18%, así que escribo 0,18 y luego le pongo el formato de porcentaje, ¿vale? Y para calcular el IVA de una cantidad, que es un porcentaje, la misma operación. Multiplico el porcentaje, 0,18, un 18% por la cantidad. Y por último, para saber el total de la factura, total, lo único que tengo que hacer es sumar el total sin IVA más el IVA, es decir, pongo el igual y hago la celda E20 en este caso más la celda E21 y le doy a intro y aquí tengo el total de la factura. Imaginémonos que se han puesto hoy generosos y nos rebajan un 25%, pues automáticamente si aquí escribo 25, él solo me recalcula todos los números, ¿vale? Y ya lo que me quedaría sería poner esto bonito, por ejemplo ponerle un borde, ¿no? Alrededor, formato, celda, verde por ejemplo, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, ¿vale? A esto le puedo poner un borde normalito, para que un rollo porque se carga el borde de los lados de aquí, entonces me voy poniendo borde de fuera adentro, perdón, de dentro a fuera, ponerle borde a esto y luego lo otro. Otra vez a poner el borde. Ahí. Ya está. Y aquí tengo mi pedazo. Voy a ponerle esto borde también. Pedazo de factura que me sirve para hacer cualquier otra factura. Un ejemplo. Que me llega otro que quiere una factura. ¿Cómo le hago la factura? Primero a esta le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Y le vamos a poner la factura que es, por ejemplo, F, para que no sea muy grande el nombre, 3 del 2012, por poner algo. ¿Qué hago? La copio y la pego, más fácil todavía. Voy a copiar la hoja entera. ¿Cómo? Le doy al botón derecho, mover, copiar hoja, le doy el botón copiar para que me cree una copia y le doy a aceptar. Y me crea una copia con este nombre. Voy a poner esto un poco más largo para que se vea todo. Le pone una barra baja y un 2. Entonces le voy a cambiar el nombre, le voy a poner factura 4 y le voy a borrar esto. Y ahora pues voy cambiando los artículos. Por ejemplo, imaginaros que se llevan lo mismo o algo parecido, pero de silla se llevan 10, de mesa se llevan 5, se llevan 4 camas de estas y 8 de estas. Pues automáticamente tengo la factura hecha. Le puedo aplicar descuento, si no quiero descuento le pongo un 0, pero vamos a suponer que queremos ponerle un 10, ¿vale? Y luego el IVA se queda igual. Y ya tengo la factura hecha, que eso copiar, pegar, cambiar algunos datos y ya tengo la factura hecha. Y la factura primera me sirve como plantilla. Lo único que tengo que ir haciendo es quitar y poner artículos y la cantidad de y los precios y cambian. Bueno, pues aquí termina este tutorial de factura en Excel para empezar a introducir las fórmulas. Estas son fórmulas facilitas.